Buenas tardes. Es un enorme placer poder estar de nuevo aquí en Grace y en la conferencia del Instituto de Expositores. Tenemos 1 hora y media. Me pidieron que diera un taller. Yo voy a ver cómo convierto esto en algo como un taller, porque en realidad es más una prédica que un taller, pero yo no voy a pasar 1 hora y media hablando. Así que al final, cuando termine la exposición del texto que quisiera compartir con ustedes en esta tarde, vamos a tener entonces un tiempo de preguntas y respuestas. Y así podemos hacerlo más taller que prédica. Pero vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra en esta tarde y vamos a abrir nuestras Biblias después de orar en la primera carta del apóstol Pedro. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 22 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. El título de este taller, entre comillas, es Desead la leche pura de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de las Escrituras. De nada sirve que nosotros hablemos de la inspiración de la Biblia, de la autoridad de la Biblia, de la canonicidad de las Escrituras, de la suficiencia, que hablaremos mañana, y cualquier otro tema si ustedes no salen de aquí animados para seguir leyendo la Biblia. Así que vamos a orar para que el Señor haga ese impacto en nuestros corazones de amar su palabra y de desear alimentarnos de su palabra. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por darnos de nuevo la oportunidad de estar aquí en esta conferencia del Instituto de Expositores. Gracias, oh Señor, por el baluarte que ha sido esta iglesia durante tantos años, defendiendo en alto tu palabra, poniendo tu palabra en un estandarte. Y ahora te rogamos, oh Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros como creyentes a amar tu palabra, desear tu palabra, vivir conforme a tu palabra y sobre todas las cosas, oh Señor, amar de todo corazón al Cristo que en tu palabra se revela. Porque en su nombre te lo pedimos. Amén y amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 hasta el capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si yo les preguntara o les pidiera en esta tarde que se pusieran de pie, todos los que están aquí, que se sienten plenamente satisfechos con su vida espiritual, que se pongan de pie todos los que crean haber llegado ya al tope de su madurez en Cristo. Yo estoy seguro que casi, y digo casi por si acaso hay alguno aquí que se quiera poner de pie, yo estoy seguro que casi nadie aquí se pondría de pie. Y si alguno de ustedes se pone de pie, por lo menos ya sabemos que hay alguien autoengañado entre nosotros. Porque la vida cristiana está supuesta a ser una vida en constante crecimiento hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Así que comenzando por el que les habla y siguiendo por todos ustedes, aquí nadie ha llegado.
Aquí nadie ha llegado. De hecho, cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, hablando precisamente acerca del tema de la madurez cristiana, ¿qué dice el apóstol Pablo? No que ya lo haya alcanzado, eso es Pablo hablando, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y Pablo aclara: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14. La vida cristiana es una carrera que termina con la muerte, y ningún creyente puede darse el lujo de dejar de correr hasta el final. Ahora, el problema es que muchos que profesan ser cristianos han sido infectados con el fatalismo. Nunca confundan fatalismo con el hecho de creer en la soberanía de Dios. Nosotros creemos que Dios es soberano, pero eso no nos hace fatalistas. Como, bueno, lo que va a pasar y no importa lo que yo haga o lo que yo deje de hacer. Bueno, eso es fatalismo. Y lamentablemente dentro de las iglesias cristianas hay personas que son fatalistas. Es decir, ellos han llegado a creer que están condenados a la mediocridad, a quedarse estancados donde están espiritualmente hablando. Tal vez otros creyentes viven en mejores condiciones que yo, o recibieron una crianza diferente a la mía, o simplemente no tuvieron una vida tan pecaminosa como la que yo viví antes de ser cristiano. Pero mi caso es diferente. Yo estoy condenado a ser lo que soy. Ya yo llegué a donde iba, y creo que es mejor reconocer mis limitaciones antes que seguir intentando llegar a ser lo que yo no soy y lo que nunca voy a poder llegar a ser. Bueno, eso es fatalismo. Y tal vez no todos lo expresan de esa manera, ¿verdad? Pero esa es la actitud con la que asumen sus vidas cristianas. Estos creyentes tienen una teología basada en sentimientos, en sus experiencias pasadas, y no en lo que Dios nos dice en su palabra. Pastores, que ya yo lo he intentado y vuelvo y me caigo. Entonces, ¿para qué volverlo a intentar? Mi experiencia pasada es lo que está determinando cómo yo vivo mi vida cristiana en el presente y cómo yo creo que debo vivir mi vida cristiana en el futuro. Pero yo no debo vivir mi vida cristiana a la luz de mis experiencias. Yo debo vivir a la luz de lo que dice Dios en su palabra. Estos cristianos se sienten atrapados como si no hubiera otra opción para ellos. Ahora, yo espero demostrar en este preditaller que sí hay otra opción si somos verdaderos cristianos, porque Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Y mañana vamos a hablar acerca de la suficiencia de las Escrituras y vamos a ampliar este tema, pero en esta tarde yo quiero decirles que ustedes no están condenados a quedarse donde están, ni yo tampoco. Solo que no existe ningún atajo en la carrera de la fe, ninguna experiencia mística o emocional que nos lleve a crecer espiritualmente de la noche a la mañana. No, mis hermanos, se trata de un proceso gradual que dura toda la vida por la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra. Y de ahí la exhortación que nosotros encontramos en nuestro texto en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Y allí tenemos en primer lugar un mandato. De hecho, el único mandato que hay en este pasaje que yo leí, y está en el versículo 2: desead. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Notan, mis hermanos, que no se trata de una sugerencia.
es una orden. Lo que hace mucho que no pasaron por la escuela, saben que la palabra desear aquí está ¿en qué modo? Imperativo. ¿Y qué indica el modo imperativo? Es un mandato, es una orden de parte de Dios. De manera que si tú eres un cristiano y en este momento tienes muy poco apetito por la palabra de Dios, Dios te está ordenando aquí a que comiences a desearla más. Dios te lo ordena. Noten que Pedro no nos está diciendo aquí que debemos leer la Biblia o memorizar la Biblia o estudiar la Biblia o incluso enseñarle la Biblia a otros. Por supuesto, debemos hacer todo eso. Debemos leer la Biblia, debemos memorizar la Biblia, debemos estudiar la Biblia, debemos enseñar la Biblia a otros. Pero ¿qué es lo que Pedro nos está ordenando aquí? Que la deseemos. Y ese es el enfoque, ese es el énfasis de mi taller. No es cómo leer la Biblia, no es cómo estudiar la Biblia. Lo que yo quiero que veamos en esta tarde es que debemos desear la Biblia, desear la palabra de Dios. Esta palabra transmite la idea de algo que se anhela fervientemente, algo que deseas con tal intensidad que ninguna otra cosa de este mundo sería capaz de satisfacer ese anhelo. El anhelo por la Biblia. Se trata de algo que percibes como una necesidad tan vital como el aire que respiras. De ahí la analogía o la comparación que usa Pedro. ¿Cómo debemos desear la leche espiritual de la palabra? ¿Cómo? Como niños recién nacidos. Y por si acaso, Pedro no nos está diciendo aquí que si tú eres un nuevo creyente, un niño que acaba de nacer en la fe, debes desear la palabra de Dios. No. No importa que tengas 5 meses de nacido o que tengas 80 años como cristiano. Todo creyente debe desear la leche espiritual no adulterada, como los niños recién nacidos desean la leche materna. No es que Pedro esté hablando de nuevos creyentes. No, él está diciendo a todos los cristianos deben desear la palabra de Dios como los niños recién nacidos desean la leche espiritual. Los niños nacen con un dispositivo puesto por Dios que los lleva a desear la leche materna como ellos no desean ninguna otra cosa de este mundo. Porque sus vidas dependen de eso. Por eso alguien decía que los niños vienen de fábrica con un desorden obsesivo compulsivo por la leche materna. Un desorden obsesivo compulsivo. Ellos no quieren otra cosa. Y ustedes ven que da risa porque las madres se preocupan mucho por el color de la frazada con el que ellas envuelven al bebé mientras los lactan. ¿Verdad? Bueno, por lo menos en República Dominicana. Sobre todo si hay visita en la casa. Y ellas quieren que hasta eso se vea bien, ¿verdad? La frazada. Pero créanme, los niños recién nacidos no tienen ningún interés por la frazada. A ellos no les importa de qué color es, no les importan los animalitos que la abuelita le bordó. Ellos quieren leche, la leche de la mamá. No les interesa otra cosa. Tú le puedes ofrecer un peluche sumamente llamativo, pero ellos no quieren un peluche, ellos quieren leche. Y tienen una alarma horrible para que no se te olvide. Hace mucho oí la historia de un señor que tenía muchísimas deudas y alguien le preguntó: ¿y cómo tú duermes por las noches debiendo tanto dinero? Y dice: yo duermo como un bebé. De verdad, dice: sí, despierto cada 3 horas llorando, porque eso es lo que hacen los bebés. Los bebés despiertan cada 3 horas. Yo no sé por qué la gente dice dormir como un bebé, y los bebés duermen. Eso es como una alarma ahí. Y comienzan grita hasta que la mamá les da la leche. Es un desorden obsesivo compulsivo.
que tienen los bebés. Bueno, hermanos, Pedro nos está diciendo en este texto que es así como tú y yo debemos desear la Biblia. Oh, wow. Ya como que no da mucha risa, ¿verdad? Pedro nos está diciendo, ¿tú eres un cristiano? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como los niños desean la leche de la mamá. Dice el salmista en el Salmo 19, versículo 10, que la palabra de Dios era para él más deseable que el oro, que mucho oro afinado, y era para él más dulce y más dulce que la miel que destila del panal. Y lo mismo expresa el autor del Salmo 119. Algunos creen que el autor del Salmo 119 era Esdras, el escriba. Pero sea quien haya sido el autor del Salmo 119, mis hermanos, este hombre escribió un poema de amor dedicado a la Biblia. Lean el Salmo 119 con eso en mente y se van a dar cuenta que es un poema de amor. Un hombre enamorado de la Biblia. Y solamente por citar algunos textos del Salmo 119, versículo 16, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 20, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Versículo 47, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 72, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Versículo 97, oh cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 131, abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Versículo 162, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Eso es desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y créame, tuve que seleccionar algunos textos del Salmo 119. Ahora, yo sé que el fatalista que hay en ti dice que eso no es posible. Nadie puede darle una orden a mis deseos para que yo desee lo que ahora no deseo. Es como pedirle a un paralítico que camine. Él no puede caminar por más que tú se lo ordenes, porque él tiene un problema que le impide caminar. Bueno, depende de quién se lo ordene. Porque en Juan capítulo 5 nosotros encontramos la historia de un paralítico que tenía 38 años sin poder caminar, pero Jesús le ordenó que caminara. ¿Y saben qué pasó? Él caminó. Así que sí se le puede dar una orden a un paralítico para que camine, depende de quién se la dé. Porque si es Jesús, camina. Y es Dios el que nos está dando la orden de que deseemos su palabra. Esa es la diferencia que hay entre la ley y el evangelio. En el evangelio hay mandamientos, lo mismo que en la ley. La diferencia es que el mandamiento te da, que el evangelio te da los recursos que la ley no te da para que tú puedas obedecer los mandamientos. Esa es la diferencia. Hay un poema de Juan Bunyan que ilustra perfectamente este contraste entre la ley y el evangelio. Voy a traducir libremente el poema, pero en inglés lo que dice es, yo sé que muchos de ustedes conocen inglés, dice, Run, John, run, the law commands, but give us neither feet nor hands. Far better news the gospel brings, it bids us fly and give us wings. ¿Qué es lo que dice Bunyan? Corre, Juan, corre. La ley ordena, pero no nos da ni pies ni manos. Una noticia mucho mejor nos trae el evangelio, porque nos invita a volar y nos da alas. Nos invita a volar y nos da alas. No sé cuántos de ustedes han leído las Confesiones de Agustín. Si no la han leído, de verdad deberían leerla. No es un pecado mortal no leerla, es venial, pero deberían leerla. Pero en las Confesiones de Agustín hay una oración que Agustín le hace a Dios. Él le dice a Dios, concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras.
concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. Somos nosotros los que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Somos nosotros los que debemos usar los medios de gracia que Él nos ha provisto para crecer espiritualmente, como leer la Biblia, por ejemplo. Pero de antemano nosotros sabemos que no vamos a poder avanzar ni un solo paso en nuestra vida cristiana si no es en dependencia del Espíritu Santo. Así que no te quedes paralizado donde estás. Reconoce tu impotencia delante de Dios, pero clama por su ayuda y amparado por la fe en sus promesas, sigue corriendo. Señor, yo no tengo en este momento mucho apetito por leer tu palabra. Díselo al Señor. De hecho, Él ya lo sabe porque Él conoce tu corazón. Señor, yo no tengo mucho apetito en este momento por leer tu palabra, al menos no con ese desorden obsesivo compulsivo con el que los niños recién nacidos desean la leche de su mamá. Pero yo te ruego, Señor, que abras mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley, porque esa es una de las cosas que te van a llevar a desearla más. Cuando tú veas las maravillas que están encerradas en este libro, Señor, yo te ruego que me lleves a anhelarla más que a millares de oro y plata. Mientras tanto, Señor, por la fe yo voy a leer tu palabra, aunque ahora no la desee, porque yo sé que es por medio de ella que tú vas a hacer la obra en mí de desearla. O sea, fíjate lo que estoy diciendo. No te estoy diciendo, bueno, pues quédate sin leer la Biblia, dedícate a orar hasta que te venga el deseo. No, lo que te estoy diciendo es, confiésale a Dios tu deseo, tu falta de deseo, pídele que te haga desearla, y comienza a leerla, porque es a través de la lectura de su palabra que Dios te va a dar el deseo por la Biblia. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado del texto. Pedro no se limita a darnos una exhortación o un mandamiento para que deseemos la Biblia, la leche espiritual no adulterada, sino que también nos da una muy buena razón para hacerlo. Si ustedes notan el versículo 1 del capítulo 2, dice, desechando, ¿qué? Pues, desechando pues. ¿Ustedes recuerdan lo que decía Josías esta mañana de que porque la Biblia es inspirada, cada palabra cuenta? Bueno, aquí hay un pues que no está de más. De hecho, no sé cuántos de ustedes tienen la Biblia de las Américas. ¿Quiénes tienen aquí la Biblia de las Américas? Ok, ¿cómo comienza el capítulo 2? Porque no comienza de esta forma. ¿Cómo comienza? Por tanto. Exacto, comienza con un por tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Pedro va a decir ahora acerca del deseo que debemos tener por la palabra está conectado con lo que él ha venido diciendo antes. Por eso yo comencé a leer desde el versículo 22 del capítulo 1, porque ese es el contexto del pasaje. ¿Qué dice Pedro? Versículo 22 del capítulo anterior. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos o habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por tanto, desechando toda malicia, ¿ven el punto? La conexión. Fue por el poder de la palabra que Dios impartió en nosotros una nueva vida, dice Pedro, al punto de ser capaces de amarnos unos a otros con un amor sincero de hermanos. O sea, la palabra de Dios es tan poderosa que a través de su palabra nuestros corazones fueron purificados, nuestros corazones fueron libertados de la esclavitud del pecado, fueron libertados del orgullo, fueron libertados del egoísmo. ¿No es eso lo que nos impide amar a los demás? Bueno, Pedro dice,
Fue por la palabra que ustedes fueron purificados de esa manera, para que se puedan amar. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento se produce por la palabra. ¿Qué debemos hacer ahora? Alimentarnos de esa misma palabra que nos dio vida. Esa misma palabra por la cual fuimos transformados. Alguien decía, la madre de la criatura es también la amamantadora de ella, ¿no es así? La que pare el niño es la que la amamanta. Bueno, ¿quién te parió? Te parió Dios, ¿por medio de qué? Por medio de su palabra. Eso es lo que Pedro está diciendo. Fuiste engendrado por la palabra, amamántate de la palabra. Ahora tienes que seguir alimentándote por esa misma palabra, porque este libro no es un mero registro de las cosas que Dios hizo por nosotros o que Dios habló en un pasado distante. No, mis hermanos, esta es la palabra viva exhalada por el Dios vivo. Por eso es que constantemente nosotros encontramos expresiones en la Biblia como, por eso es que dice el Espíritu Santo, no dice dijo, dice el Espíritu Santo. Como en Hebreos capítulo 3, versículo 7 creo, como dice el Espíritu Santo. Todavía lo sigue diciendo. Esta palabra sigue hablando hoy como cuando se pronunció por primera vez. Es una palabra viva. Y ya oyeron ustedes hablando de la inspiración bastante hoy. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra exhalada de Dios. Es por eso que este libro es eficaz, porque está vivo. Increíble. Bueno, iba a usar esa ilustración mañana, pero bueno, ya, ni modo. ¿Saben que leí recientemente que una sociedad de ateos en Estados Unidos estaba haciendo fuerza porque sacaran la Biblia de los hoteles? La Biblia de los Gedeones. Y la pregunta mía es, ¿y por qué los ateos quieren que saquen la Biblia de los hoteles? ¿Será porque ellos creen que ella es capaz de convertir a la gente? Parece verdad como que los ateos tienen más fe en la palabra que muchos cristianos. Ellos le tienen miedo a este libro, a lo que este libro puede hacer. Y por eso quieren sacarlo de las escuelas, quieren sacarlo de los hoteles, quieren sacarlo de todas partes. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios está viva. Este libro está vivo. Es un libro poderoso. O el texto que citó nuestro hermano Carballosa ahora, dice, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Primera Tesalónica 2:13, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es. Estoy leyendo de las Américas, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Hace su obra. Es una palabra viva. Dios sigue hablando hoy a través de su palabra para transformar la vida de aquellos que la reciben por medio de la fe. Esta es una palabra que nunca perderá su poder de transformar. Sigue diciendo Pedro en el capítulo 1, porque toda carne es como hierba, versículo 24, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por tanto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La misma palabra que Dios usó para darnos vida es la misma que Él usa para sostener y fortalecer esa nueva vida. Y aunque el texto no lo menciona explícitamente, la persona divina que hace eso es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Noten cómo Pedro comienza su primera carta, versículo 1 del capítulo 1.
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra por medio de su palabra. De manera que si tú quieres ver a Dios obrando en tu vida, si tú quieres que Él se manifieste en tu vida, sumérgete en este libro. Porque es aquí y no en ningún otro lugar donde Él se manifiesta. Yo escucho personas en el pueblo evangélico que quisieran tener alguna experiencia espectacular para poder sentir la presencia de Dios. No, ¿tú quieres encontrarte con Dios? Búscalo aquí. Oye, que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Tú quieres encontrarte con Dios, búscalo en este libro. Aquí es donde Dios se revela. Ustedes recuerdan aquella famosa escena cuando Elías manda a matar a los profetas falsos de Baal, y él mismo sale huyendo al monte Carmelo y se esconde de la furia de Jezabel. Y dice que el Señor se le aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Escuchen lo que dice a partir del versículo 11. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. A los que les encanta la cosa, no, ahí no estaba Dios. Y tras el viento un terremoto, ahí sí. No, Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, ahí sí, fuego es lo que queremos. No, Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Se dan cuenta? El Señor no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Él estaba en el sonido, susurro apacible de su voz. Dios se manifiesta en su palabra, Él actúa por medio de su palabra, Él se revela en su palabra, Él allí nos da a conocer lo que Él ha hecho, hace y hará a nuestro favor. Es por eso que esta palabra no solo alimenta, es una palabra que deleita. Vean una vez más el versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y podemos traducirlo también: ya que habéis gustado. No es que lo pone en dudas, es una cláusula en griego que se puede traducir como algo afirmativo. Ya que habéis gustado de la bondad del Señor. ¿En qué ustedes creen que Pedro estaba pensando? ¿Qué texto bíblico del Antiguo Testamento creen ustedes que Pedro estaba pensando cuando escribió eso? Pueden decir el texto, aunque no sepan la calle ni el número de la casa. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Salmo capítulo 34, versículo 8. Probablemente Pedro estaba pensando en eso. Gustad, probad que Dios es bueno. Es dichoso el hombre que confía en un Dios tan bueno como nuestro Dios. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿En qué lugar nosotros podemos saborear la bondad del Señor? Porque Pedro y el salmista están diciendo: vengan y saboreen la bondad del Señor para que puedan confiar en Él. La pregunta que estoy haciendo es: ¿dónde nosotros podemos saborear la bondad del Señor? En la palabra de Dios. ¿Dónde fue que nos enteramos de que nuestro Dios nos había elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo?
Nos enteramos en su palabra. ¿En qué lugar fue que llegamos a conocer el carácter de Dios al cual habíamos ofendido con nuestros pecados, pero también el plan que Él diseñó para poder darnos su justicia sin pasar por alto nuestra culpabilidad? ¿Dónde aprendimos eso? ¿En la Biblia? ¿Dónde podemos conocer las preciosas y grandísimas promesas de las que se nos habla en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4? Dejándonos ver en cada una de esas promesas la ternura de su bondad para con nosotros si somos sus hijos. ¿Dónde sabemos eso? ¿O dónde podemos saborear eso? En su palabra. Así que es una leche que alimenta, pero es una leche que deleita. Es una leche que deleita. Miren, mis hermanos, nosotros deberíamos leer la Biblia todos los días. Todos los días. Pastores, que yo no tengo tiempo. Ok, déjame decírtelo tiernamente. No mientas. No mientas. Dice John Piper que él cree que Dios movió las cosas para que se inventara el Facebook y el Twitter para demostrar en el día del juicio que no era verdad, que no había tiempo para leer la Biblia y orar. No mientas. No hay tiempo. Lo que pasa es que el tiempo para leer la Biblia no se encuentra. Se hace en tu agenda. Tú tienes que apartar el tiempo para leer tu Biblia. Y debes hacerlo todos los días. Porque nosotros necesitamos este alimento todos los días. Nadie en su sano juicio dice, voy a comer una vez al mes. Eso sí, el día que coma me voy a dar un atracón. No. Tú comes todos los días, 3 veces al día. Bueno, tú debes leer la Biblia todos los días. De verdad, todos los días. Y se puede leer la Biblia todos los días. Se puede. Pero no lo hagas pensando que si no lees la Biblia, ese día te va a caer un rayo del cielo. No es por esa razón que tú debes leer tu Biblia todos los días. No leas la Biblia por el temor de que si no la lees, Dios te va a castigar o ese va a ser un mal día para ti, todo te va a salir en contra. No. Nosotros leemos la Biblia cada día para conocer mejor a Jesucristo. Nosotros leemos la Biblia cada día para conocer mejor el diamante del Evangelio, que tiene demasiadas aristas y hay que verlo por todos lados para entenderlo cada vez mejor. ¿Saben para qué? Para que Cristo sea cada vez más precioso para nosotros. Es por eso que debemos leer la Biblia. Porque toda esa bondad que nosotros hemos gustado de parte de Dios y que se encuentran en su palabra, han venido a ser nuestras únicamente por causa de Él. Me encanta como lo dice Pablo en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Noten lo que dice en el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. No pierdan de vista la coma. Pablo no está diciendo que todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén. No, en Él sí, coma, y en Él, amén, en quien todas las promesas de Dios son sí y amén. En Cristo Jesús. Sin Cristo nosotros no tendríamos derecho a apropiarnos de ninguna promesa bíblica. Así que cada vez que tú leas una promesa en la Biblia, aunque esté en el Antiguo Testamento, piensa en Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Wow, qué hermoso. Bueno, esa promesa no es para ti si tú no estás en Cristo. Y por lo tanto, esa promesa habla de Cristo. Cualquier promesa que haya en la Biblia son en Él sí y en Él amén. Por lo tanto, ¿por qué tú debes leer la Biblia todos los días? Para enamorarte más de Jesús, que hace posible que Dios te trate con bondad y no con juicio.
ya que habéis gustado la benignidad del Señor, la bondad del Señor. Por eso es que debes desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque esa bondad la gustas aquí es donde se gusta esa bondad. Porque es aquí que nos muestran a Cristo como el mediador que hace posible que todas las promesas de Dios sean sí y amén para nosotros. Así que ya hemos visto dos cosas. Hemos visto la exhortación o el mandato, desead como niños recién nacidos. La razón, ya que habéis gustado la bondad del Señor y la gustaste aquí. Pero veamos ahora, en tercer lugar, los obstáculos. Los obstáculos. Hay algunas cosas que estropean nuestro apetito por la Biblia. Y lo encontramos en el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos. Aquí está el problema. Ven, el problema no es falta de tiempo. No, el problema está en el versículo 1. Desechen esto. Y la palabra que se traduce aquí como desechar da la idea de quitarse algo de encima, como cuando uno se quita una ropa sucia, una ropa contaminada. El tiempo del verbo que Pedro usa aquí nos muestra que se trata de una acción enérgica, una acción determinante. Desecha de una vez por todas esos pecados que están destruyendo, que están estropeando, que están minando tu apetito por la palabra de Dios. Desecha esos pecados. Ahora, quiero ponerlos a pensar y así me siento más tranquilo con mi conciencia de que de verdad fue un taller y no que estaba predicando. Déjenme hacerles una pregunta. Sí, porque entonces ustedes van a salir ahí fuera y le van a decir, mi taller estuvo buenísimo, había hasta diapositiva y el mío no tiene nada de eso. Entonces déjenme por lo menos decir eso. Ok, vean el texto. Otra vez, léanlo, véanlo en su Biblia, versículo 1. ¿Ustedes notan algo interesante en esa lista de pecados que Pedro, sí, primera de Pedro capítulo 2, versículo 1? ¿Ustedes notan algo en esa lista de pecados? Hay varias cosas en esa lista de pecados que yo quiero que ustedes noten y quiero que me respondan los que hayan notado algo. No, pero de la lista en sí, entera, ¿qué ven ustedes en la lista como un todo? Esa es la pregunta, perdonen que no hice la pregunta correctamente. Bueno, son pecados, obviamente. Oh, perdón, ¿cómo fue? Todos los pecados que están ahí son relacionales. Hay un montón de pecados que Pedro ni menciona. Esta lista no es exhaustiva. Todos los pecados de los que Pedro está hablando allí son relacionales. Todos tienen que ver en nuestro trato unos con otros. Por ejemplo, ahí no se habla del adulterio, no se habla del homicidio. Bueno, el homicidio es contra otro, pero no se habla ahí de eso. Son pecados relacionales. Pecados que atentan contra el amor. ¿Por qué? Porque Pedro acaba de decir que la palabra de Dios purificó nuestras almas para el amor fraternal, no fingido, de manera que ahora nosotros formamos parte de una comunidad de santos donde nos ayudamos mutuamente, porque resulta que el crecimiento en la piedad no se hace solo. Nosotros necesitamos una comunidad para amar la palabra y para obedecer la palabra. Y ahora Pedro nos está diciendo, cuídate de esos pecados que te alejan de la iglesia, cuídate de esos pecados que te alejan de la comunidad de santos, porque esos mismos pecados te alejan de la Biblia. Porque Dios te salvó para que tú seas parte de una comunidad. La vida cristiana no puede vivirse en soledad. De manera que nosotros podemos englobar todos esos pecados en uno solo. No actúen en ninguna manera que sea contraria al amor fraternal. ¿Saben por qué? Porque eso afectará nuestro apetito por la palabra. Cuando tú tienes problemas relacionales, también tienes problemas con el Señor y ya tú no quieres ir a su palabra. Porque la Biblia te manda que te arregles con tu hermano, que perdones, que no tengas amargura. La Biblia te manda todo eso. Entonces es difícil uno tener problemas con la gente y meterse en este libro.
Échense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 32. Pastores, que yo no la puedo perdonar. No, otra mentira, tú no la quieres perdonar. Eso es diferente. Entonces tú no puedes amar este libro y estar con problemas con todo el mundo. No puedes. Eso va a minar tu apetito por la Biblia. Ahora, ¿no tienen algo interesante o algo más interesante aquí? Así como estos pecados arruinan nuestro deseo por la Biblia es el único antídoto que puede equiparnos para luchar adecuadamente contra esos pecados. O sea, esta leche espiritual no adulterada contiene todos los anticuerpos que necesitamos para luchar eficazmente contra los virus pecaminosos que atacan constantemente nuestra vida cristiana y sobre todo nuestra relación con los demás. En la misma medida en que saboreemos la bondad de Dios en Cristo revelada en las Escrituras, en esa misma medida será más fácil para nosotros luchar contra esos pecados que destruyen nuestra relación con los demás y nuestro deseo por la Biblia. Mira, si tú estás atesorando a Cristo por lo que estás aprendiendo de Él en su palabra, te será más fácil luchar contra la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación. Repito eso. Si tú estás atesorando a Cristo por lo que estás aprendiendo de Él en su palabra, te será más fácil desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación. Vean el capítulo 1 y voy a leer un pasaje un poco largo, pero noten lo que dice Pedro en el versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. A todo el mundo le encanta la palabra herencia. Murió el tío rico. Bueno, no me voy a alegrar, pero me dejó una herencia. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Wow, qué pasaje. Pregunta. ¿Qué tiene que envidiarle a los demás una persona que ha sido hecha coheredera con Jesucristo y que está experimentando aquí y ahora ese gozo inefable y lleno de gloria del que Pedro está hablando ahí? Piénsenlo. Una persona que de verdad se está alimentando de lo que dice ahí. ¿Cómo? ¿Y qué tú le vas a envidiar a otra persona? ¿Qué malicia vas a tener? La malicia de la que Pedro habla aquí es el deseo no solamente de tener lo que el otro tiene, sino de que él no tenga lo que yo no tengo. Somos bárbaros. Es increíble la maldad que hay en el corazón humano. No sé si han oído ese cuento indio, pero hay un cuento indio de un genio, de ese genio que se aparece y le dice al tipo: pídeme un deseo, no tres, uno. Pídeme un deseo. Lo que yo quiera, lo que tú quieras. Pero te advierto que lo que tú me pidas, al vecino le voy a dar el doble. O sea, que si yo te pido $1,000,000, al vecino le doy 2. Una mansión, 2 mansiones al vecino.
Ah, no, si es así, déjame pensarlo. Finalmente el tipo le dijo, déjame ciego de un solo ojo. Óigame. Es que mire, somos envidiosos. Nos molesta que el otro tenga lo que yo no tengo. Ahora, de verdad, y no me diga, no, pastor, yo desde que me convertí nunca he envidiado a nadie. Mentiroso, eso no es verdad. Pero lo que pasa es que la envidia es tan sucia que a la gente no le gusta reconocerla. Hermanos, una persona que está meditando en la Biblia y está viendo el diamante del Evangelio y todo lo que Dios nos ha provisto en Cristo, va a desechar toda malicia, engaño, hipocresía. Ven el punto, desead como niños recién nacidos, pero antes desecha todo aquello. Para que puedas desear la leche espiritual. Pero hay algo más en el texto que ya hemos mencionado, pero que ahora vamos a enfocar de manera más particular, aunque brevemente. Perdona, ¿a qué hora fue que empezamos? No, en serio, no es relajo. ¿Ah? ¿Y a qué hora que tenemos que? A las 5 que tenemos. Ah, no, estamos bien, estamos bien. Ok. Ya vimos, ¿qué vimos? La exhortación del texto, desead como niños recién nacidos. La razón, fuiste engendrado por la palabra, desea la palabra. Los obstáculos. Ahora veamos el resultado. ¿Qué sucederá si en dependencia del Espíritu Santo luchamos por desechar de nuestra vida los pecados que se mencionan en el versículo 1, mientras nos alimentamos apropiadamente de la leche espiritual no adulterada? ¿Qué va a pasar? Vean otra vez el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Todos nosotros sabemos que el nacimiento es apenas el comienzo de una vida, que ahora debe desarrollarse hasta alcanzar la madurez. Bueno, lo mismo ocurre con la salvación. Todo verdadero creyente es alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento por medio del poder de la palabra de Dios, pero la conversión es apenas el comienzo, dice Pedro. Ahora debemos crecer para el pleno desarrollo de nuestra salvación. Dios tenía un propósito en mente cuando nos salvó, y la única manera de seguir avanzando hacia ese propósito es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros por medio de su palabra. Esta es la espada del Espíritu. Dios el Espíritu obra por su palabra. ¿Cuál es el propósito que Dios tenía en mente cuando nos salvó? ¿Cuál era? Pero formarnos a la imagen de Cristo. ¿Recuerdan Romanos 8:28? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, para que no confundan el bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, de modo que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito para el cual todas las cosas obran es para hacernos como Jesús. Ese es el bien. No es que seas millonario, no es que tengas siempre salud. No, es que seas como Jesús. Ese es el bien. Porque fue con ese propósito que el Señor nos escogió. He usado esta ilustración muchas veces, pero no encuentro otra mejor. Una vez le preguntaron al gran escultor renacentista Miguel Ángel. Él estaba con un bloque de mármol enorme y iba a esculpir un caballo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto las obras de Miguel Ángel, aunque sea en foto, pero de verdad que parece que tienen vida. Y alguien le preguntó, ¿cómo tú puedes sacar un caballo de ese bloque de mármol? Y Miguel Ángel le respondió, es muy fácil, yo le quito todo lo que no se parece al caballo. Bueno, ¿saben qué es lo que Dios está haciendo? Dios nos toma así en bruto y nos salva.
No te estoy diciendo que tú eres bruto, sino que tú eres como esa piedra bruta, no trabajada, y ahora Dios va a tomar el cincel y va a comenzar a golpearte para quitarte todo lo que no se parece a Jesús. Ese es el propósito. Ahora, ¿cómo yo avanzo hacia el propósito de ser cada vez más como Jesús? Bueno, el apóstol Pablo responde esa pregunta en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, mirando nosotros todos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Contemplando su gloria, somos transformados de gloria en la misma medida en que tú admiras a Cristo, te pareces a Cristo porque tú te conviertes en aquello que admiras. ¿Por qué ustedes creen que las personas imitan a los artistas? ¿Por qué quieren comprar donde ellos compran, usar la ropa que ellos usan? ¿Por qué? Porque tú te conviertes en lo que admiras. Bueno, si tú admiras la gloria de Cristo, te vas a parecer cada vez más a Él. Mirando su gloria, somos transformados de gloria en la misma imagen. Ahora la pregunta es, ¿y dónde nosotros vemos la gloria de Jesús? En la palabra de Dios, en el Evangelio. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es en el evangelio donde brilla como en ningún otro lugar la gloria de Jesús. Bueno, es por eso que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El raquitismo espiritual no es una opción. Pedro concluye su segunda carta diciendo que creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es una opción. Y eso solo puede suceder a través de una dieta regular y constante de la leche espiritual no adulterada. Ningún creyente puede darse el lujo de dejarse alimentar regularmente de la palabra de Dios, así como ningún bebé puede dejar de beber la leche de su mamá o algún sustituto. Solo que en este caso no hay sustituto, porque esta es la única Biblia. La nueva vida en Cristo comenzó con la palabra, se sostiene y se fortalece con esa misma palabra. No existe otro medio. Necesitamos ver a Cristo en la palabra para deleitarnos en Él, para crecer en nuestra admiración por Él, porque es así como somos transformados de gloria en la semejanza suya. Pero cuando nos estancamos en el conocimiento de la Biblia, perdemos de vista a Cristo. ¿Y saben qué pasa? La Biblia pierde su fascinación. Este libro es fascinante, de verdad, este libro es fascinante. Pero este libro solo es fascinante si tú puedes ver a Cristo aquí. Cuando tú comienzas a ver todas las conexiones. Y miren, déjenme dar un testimonio personal. Yo me convertí al Señor cuando casi estaba a punto de cumplir los 18 años de edad. Me invitaron a una iglesia un sábado. Yo no era creyente, en mi vida había leído este libro realmente. Y me fascinó lo que oí, aunque no creía en nada de eso, pero me fascinó. Y oré al Señor y le dije, mira Dios, si tú me estás oyendo, yo te quiero conocer. Yo no sé si tú estás ahí. Al otro día llamé a una amiga. Le dije, mira, me invitaron a una iglesia, así que si tú quieres ir conmigo. Esa amiga, yo tenía 17, ella 16, y ella me acompañó, hasta el día de hoy está ahí sentada. Bueno, la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Bueno, el asunto es que empezamos a leer la Biblia juntos,
Y de verdad, hermanos, yo puedo decir como testimonio, la Biblia fue un descubrimiento para nosotros. Bueno, más para mí que para ella. Mi esposa Gloria había leído la Biblia, durante un tiempo fue una buena católica, yo no. Y ella conocía la Biblia, algo de la Biblia, yo no conocía nada. Y realmente, de verdad, para los dos, cuando comenzamos a leerla regularmente, fue una fascinación, hasta el punto que ya a los 8 meses de haber visitado por primera vez una iglesia, yo había leído la Biblia completa en los 8 meses. Y de ahí adelante, de verdad, perdón, Dios sabe por qué digo esto, no me estoy gloriando de nada, yo creo que eso es la gracia de Dios, pero yo recuerdo muy pocas veces en estos 41 años que yo haya dejado de leer la Biblia un solo día. Y miren, mis hermanos, de verdad, nunca me he cansado de leer la Biblia, porque es que es imposible descubrir todo lo que hay aquí. No importa cuántos años tú tengas leyendo la Biblia todos los días, este libro es fascinante. Un siervo del Señor que murió hace unos años y había escrito casi como 50 libros sobre la Biblia, cuando estaba muriendo, dicen que él le dio gracias a Dios, diciendo: gracias, oh Dios, porque en todos estos años siendo creyente me permitiste conocer la tapa de tu precioso libro. La tapa. Pero si tú pierdes de vista a Jesús en este libro, el libro va a perder su fascinación. Así que no dejes de leer la Biblia, no dejes de estudiar la Biblia porque tu apetito haya disminuido. No cometas ese error. Más bien recupera tu apetito y tu salud espiritual, desechando lo que te apartó en un principio de la Biblia y volviendo a la Biblia. No dejes de leer la Biblia porque no tienes apetito. No, pídele a Dios que te dé apetito. Pero desecha no la Biblia, sino el pecado que te alejó de ella. Y sigue leyendo la Biblia. Y pidiéndole a Dios que te dé ojos para ver las maravillas de su ley. Porque la maravilla que está aquí encerrada es la gloria de Jesús. Y de verdad es sorprendente todas las conexiones que hay en la Biblia que te apuntan hacia Jesús, sin espiritualizar las escrituras. Yo no estoy hablando aquí de alegorizar. No, nunca alegoricen con la Biblia. Estamos hablando de interpretarla correctamente. De interpretar la Biblia correctamente. Déjame hacerte una pregunta. Si Dios ahora mismo te diera la opción de obtener en este momento todo lo que tu corazón desea, todo, pero haciendo desaparecer de tu vida la Biblia por completo. Te voy a dar todo lo que tú quieras, pero no mi palabra. Tú no vas a tener una Biblia para leer, tú no vas a tener una iglesia donde te la van a predicar fielmente. Es más, yo voy a borrar de tu memoria todo lo que tú sabes de la Biblia hasta el día de hoy. Todo lo que tú has leído, lo voy a borrar de tu memoria. ¿Cuál sería tu elección? Yo sé que si tú eres un verdadero creyente, vas a decir como algunos han dicho ya: no, Señor, no. Jesús lo es todo y la palabra lo es todo. No me des lo que yo quiero, dame tu Biblia. Pero si nosotros creemos eso, ¿por qué no leemos la Biblia más asiduamente? ¿Tú te das cuenta de la necesidad que tienes de la Biblia? Si ahora te vieras amenazado de que te la quitaran, tú verías que la Biblia es un tesoro. Pero ahora la tenemos en qué sé yo cuántas versiones, en el iPad, en el celular, en todas partes. La Biblia ahora está más a la mano que nunca. De hecho, no puedes leerla porque te levantaste tarde, vas camino al trabajo, el tránsito aquí en Los Ángeles es difícil. Óyela, escúchala, que la Biblia oída también es la Biblia. Ponla que te la lea el teléfono. Algunos dicen, ¿saben que esto se llama teléfono inteligente? Algunos dicen que esto es lo único inteligente que alguna gente tiene, pero son inteligentes, son aparaticos. Coge este aparatico, baja la Biblia y oye la Biblia. Es un tesoro.
Y tú la necesitas como el niño recién nacido necesita la leche de su mamá. Léela diariamente, léela diariamente. Léela en oración, léela con atención, léela para aprender más de Cristo. Léela para aprender más de Cristo, para aumentar tu admiración por Él. Déjame darte un ejemplo. Estás leyendo el libro de los Jueces y llegas a ese horripilante pasaje donde un hombre llega con su concubina a la ciudad de Gabá, la violan, la muchacha muere y el tipo la parte en 12 pedazos y envía un pedazo a cada una de las tribus de Israel. ¿Dónde está Cristo ahí? Y por favor no me diga que son 12 pedazos los 12 apóstoles, no. O sea, ¿dónde está Cristo ahí? ¿Sabe dónde está Jesús? ¿Qué dice el libro de los Jueces? ¿Cómo termina? En aquellos días no había rey en Israel. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Israel necesitaba un rey. Y el libro de Jueces te lleva a Ruth, y el libro de Ruth te lleva a David. Pero entonces cuando llegamos a Samuel y comenzamos a leer de David, uno dice, ¿qué le pasó a David? David no era el rey que nosotros necesitábamos. No era Josías, que fue uno de los grandes reyes de Israel. No era Ezequías. No, el rey que nosotros necesitamos es a Jesús, el hijo de David. Entonces tú puedes leer Jueces, y leer de Levita y la concubina y decir, yo necesito un rey que gobierne mi corazón. Y ese rey es Jesucristo, ya fue enviado para que gobierne mi alma, porque si no, yo viviría como el tiempo de los jueces, yo haría lo que bien me pareciera. Yo necesito un rey que me gobierne, y ese rey es Jesús. Entonces, fíjense, sin alegorizar el texto, el libro de los Jueces está ahí para mostrarnos nuestra necesidad de un rey. Y todo el Antiguo Testamento está allí para demostrarnos que ninguno de los reyes de Israel era el rey. Era para prepararnos para Jesús. Lee la Biblia con los ojos puestos en Jesús y lo vas a encontrar sin espiritualizar el texto. Y aunque sea imperceptible para ti, ¿sabes lo que va a pasar? Poco a poco vas a crecer espiritualmente. Tu carácter irá conformando cada vez más al carácter de Jesús mientras contemplas el resplandor de su gloria en el Evangelio. Así que esta es mi invitación a todos ustedes para concluir. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en Él confía. Tenemos 20 minutos. Preguntas. Sí, hermano. Preguntas. Ajá. ¿Quién dijo eso? Oh, él está es una ironía porque él está diciendo, bueno, me pasé 60 años, yo no sé cuánto estudiando la Biblia y lo más que llegué a aprender fue esto, la tapa. O sea, es como, mira todo lo que me faltó conocer porque yo nada más conocí la tapa. Pero obviamente fue una ironía, no una ironía, pero es diciendo, cuánto me faltó por conocer de tu libro. Eso lo dijo John Rice. Vamos a tener las preguntas aquí con el micrófono. Vamos a hacer una fila aquí y vamos a ir pasando el micrófono. Entonces. El hermano está aquí. Sí, yo estaba buscando de dónde se les hizo mis Por acá estamos. Acá. Otra pregunta. Aquí está el hermano. Sí. Levantando la mano. ¿Sí? Sugel, hay un dicho que dice que entre gitanos no se leen las manos. ¿Qué? ¿Un dicho que dice? Que dice que entre gitanos no se leen las manos. Aquí estamos solamente hispanoamericanos y sabemos que hay un histórico lastre cultural entre nuestros pueblos por el cual no estamos acostumbrados a leer, no leemos tanto como deberíamos. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Y cómo podríamos aplicar todo esto de lo que has hablado, que es valiosísimo, a un pueblo que tradicionalmente, históricamente, no está relacionado con los libros? Gracias por la pregunta. Primero, noten que ni siquiera en el texto griego dice
desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, a menos que tú seas latinoamericano. Eso no está en el texto original. Así que cuando la Biblia dice desead como niños recién nacidos, ya Dios sabía de antemano que los latinoamericanos íbamos a existir y Dios sabía que no íbamos a ser muy dados a la lectura. Pero aún así dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Yo creo que el problema es no percibir la necesidad que tenemos de la Biblia. El hábito de lectura es algo que se desarrolla y se desarrolla poco a poco. Yo te diría, no comiences a leer muchos capítulos de la Biblia si no tienes el hábito de lectura. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Es mejor que leas una pequeña porción cada día a que no leas la Biblia en una semana y entonces un día te leas 10 capítulos. Porque vas a formar el hábito poco a poco. Entonces lee una porción, pero léelo recordando que la Biblia es un libro como cualquier otro libro y no es un libro como cualquier otro libro. ¿Qué significa eso? Bueno, significa la Biblia no es un libro como cualquier otro libro porque este libro fue inspirado por Dios. Pero la Biblia sí es un libro como cualquier otro libro porque debes leerlo como se lee cualquier libro. ¿Cómo tú lees un libro? Así. O sea, tú tomas, voy a leer Los Miserables de Víctor Hugo. ¡Pum! Jean Valjean está huyendo. ¿Y quién es Jean Valjean? Bueno, si tú hubieras leído el libro desde el principio, supiera quién es Jean Valjean y por qué está huyendo. Bueno, la Biblia se lee así. De hecho, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento cartas. ¿Cómo tú lees una carta? Te llegó una carta de tu novia. Ya no llegan cartas, pero antes llegaban cartas. Te llegó una carta, ¿cómo tú la lees? Un párrafo hoy, mañana lees otro párrafo y ya te olvidaste del párrafo que leíste ayer. No, tú lees la carta entera. Lee la carta, pues la carta a los romanos, ¿saben qué es? Una carta. Es la carta a los romanos, es la carta a los corintios, es la carta a los efesios. Bueno, léelo como una carta. Léelo de principio a fin. No abra Efesios 2, a ver, no. O sea, no es un horóscopo. Esto no es un horóscopo. Es un libro. Entonces léelo como tú lees cualquier otro libro, pero poco a poco y vas formando el hábito de lectura. Pero es verdad que lamentablemente en América Latina no tenemos una cultura de lectura, pero aún así, mi hermano, tú eres cristiano, desea como niño recién nacido la leche espiritual adulterada. Lee tu Biblia. Poco a poco vas a formar el hábito. La siguiente pregunta que yo tengo es que usted dice, si Dios te dijere, te daré todo lo que tú quieres, pero te quitaré mi palabra y te borraré todo de tu mente. ¿A qué se refería allí? Prácticamente a mi alcance mueres espiritual. No, claro, esto es una ilustración. Dios nunca va a hacer eso, gracias al Señor. Él nunca nos va a poner a elegir. Sin embargo, el hecho de ponernos a elegir, aunque sea algo supuesto, nos ayuda a visualizar más claramente cuánto de verdad atesoramos la Biblia. Sin embargo, no actuamos en consecuencia. Porque si nos dijeran, te voy a quitar la Biblia, tú dirías, no me la quites. Bueno, pero sin embargo la tienes y no la lees. Entonces, fue para chocarlos un poco, pero obviamente Dios nunca va a hacer eso. Sí, buenas tardes, hermano. Ya nos fuimos, pasaron 15 días o 20. La mayoría de los que estamos, pues escuchamos un taller, pero no dimos atención, hermano, y no estamos leyendo en nuestra casa la palabra de Dios. Ya estamos en ese momento. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Señor en esta condición? Bueno, vamos a suponer, se acabó la conferencia del IDEX, pasaron 2 semanas y tú dices, el taller del pastor Michelén. Yo no empecé a leer mi Biblia regularmente. Bueno, simplemente no te quedes postrado diciendo, oye, otra vez, es que yo no cambio y no voy a cambiar nunca. No seas fatalista. Señor, perdóname, debí haber hecho un plan, no lo hice. Perdóname por no haberlo hecho, pero voy a comenzar ahora. Y bien, comienza. No dejes que tu falta pasada te lleve a seguir cometiendo faltas futuras. Pide perdón y sigue corriendo.
No te quedes postrado allí. Haz un plan de lectura. A nosotros siempre nos ha sido de mucha ayuda tener un plan de lectura. Porque a veces uno se levanta y dice, ¿qué leo de la Biblia? Así es muy difícil desarrollar el hábito. Es bueno que tú sepas, ok, hoy me toca Mateo 5, ya tú sabes, al otro día te va a tocar Mateo 6 y luego Mateo 7. Haz un plan de lectura que te permita exponerte a toda la Biblia. De paso, padres que están aquí, y volviendo a tomar el tema de la falta de lectura entre los latinoamericanos, ¿podemos nosotros cambiar esa cultura ayudando a nuestros hijos a desarrollar el hábito que nuestros padres no nos ayudaron a desarrollar? Ahora, ¿cómo tú crees que tus hijos van a desarrollar ese hábito por la lectura si no te ven leyendo? Y de hecho es algo que, voy a decir esto, yo no soy dogmático con lo que voy a decir ahora, porque de hecho hay personas cercanas a mí con quienes yo he hablado de este tema y no piensan igual que yo, y yo lo respeto. Pero esa es una de las razones por la que yo creo que los padres deberían considerar si es sabio leer aquí, en este dispositivo, que leer aquí. Porque cuando tú estás leyendo, yo leo la Biblia aquí, yo no tengo hijos en casa. A veces, yo prefiero leer mi Biblia aquí. Pero a veces si voy de viaje y de repente veo que en el avión dejé